Me hicieron la invitación para participar, a hablar de este tema, ¿no? Una formación académica, sino también sindical. Tengo una participación de varios años en el sindicato de la UNAM. Desde hace como 20 años, yo tenía como 20 años cuando me hice delegado sindical. Es decir, también hay una experiencia, una praxis, ¿no? Sindical, política, combinada con una formación académica y bueno, que también me parece importante además mencionar, ¿no? Cuando me comentaba Kawich del mundo obrero, eh, y bueno, él me decía que lo que les interesaba era hablar sobre el apartado A, el apartado B, ¿no? Cuáles son las cuestiones legales, que también evidentemente son cuestiones políticas e históricas, de por qué existen esa división. Y bueno, dada mi experiencia del sindicalismo universitario, que de hecho los del SUTIN van en esa última gran ola de insurgencia sindical, que es la década de los 70. Y yo lo que quisiera es hacer una reflexión en torno a todos estos elementos de los apartados de la Ley Federal del Trabajo y de cómo en los 70, en el contexto de la última gran ola de insurgencias sindicales, en México no ha vuelto a tener una efervescencia de sindicalismo desde hace prácticamente más de 40 años. Entonces, esa fue la última gran ola de insurgencia sindical, porque el movimiento obrero empieza a gestarse en, pues en los inicios, en los antecedentes de la Revolución Mexicana, ¿no? Con las dos grandes huelgas, ¿no? Río Blanco y Cananea. Entonces, es decir, ahí están como el embrión del movimiento obrero, pero todo el siglo XX va a ser el protagonista más importante de la historia de este país, el más importante. Y que, digamos, ese protagonismo hoy está un poco echado hacia atrás, ¿no? Y tiene que ver con el tema del apartado A y el apartado B, porque precisamente en esa década de los 70 se da un intento de crear un apartado C, ese, su pretexto del surgimiento del sindicalismo universitario, en el que no sabía qué eran, ¿no?, los trabajadores, si eran trabajadores del Estado o trabajadores de la iniciativa privada, porque esa es la gran diferencia. Los del apartado A pues son los trabajadores que están trabajando en la iniciativa privada, laboran en empresas que no son del Estado, y los del apartado B pues son todos los trabajadores del Estado. Esa fue la gran división, y la razón es más que nada política, de por qué cuando se crea la Ley Federal del Trabajo, que es en la década de los 30, precisamente se divide, ¿no? Se divide en dos grandes apartados, porque el gobierno de esa época, ¿no?, el gobierno, el régimen que venía emergiendo de la Revolución Mexicana, no le interesaba o no quería que los trabajadores del Estado, es decir, sus trabajadores, tuvieran el derecho a huelga. Les quitaron el poder de la huelga. Fundamentalmente es eso, ¿no? Es decir, que podían estallar huelgas, las huelgas que quisieran, pero siempre y cuando no fueran para ellos, o sea, para el gobierno, para el Estado, porque había una fusión entre ese nuevo partido emergente, que es el PNR, ¿no? Creado por Calles unos años antes, el nuevo partido de Estado. Es decir, hay una fusión entre gobierno, Estado y partido. Entonces, ese régimen autoritario que duró más de 70 años, pues no le interesaba o no quería, o quería evitar que sus trabajadores del gobierno, o sea, del Estado, del partido prácticamente, tuvieran el poder del derecho a huelga. Se crean el apartado, separan al movimiento obrero en dos, ¿no? Sus trabajadores y el resto, ¿no?, de la honestidad privada. Ya en la década de los 70, cuando surge este movimiento de la última gran ola de insurgencia sindical, pues los trabajadores universitarios, había una laguna legal, ¿no? Yo siempre he dicho que las lagunas legales se llenan con política, es decir, en la correlación de fuerzas. Cuando hay muchas interpretaciones sobre una definición legal, ¿no?, eh, la política es lo que termina definiendo. Es decir, fue finalmente una lucha descarnada. En este caso,
hasta hubo presos, detenidos, ¿no? En la famosa huelga, por ejemplo, en el caso de nosotros, los de la UNAM, pues la huelga del 77, ¿no? Porque había una propuesta de Guillermo Suberón, el rector de esa época de los 70, el doctor Guillermo Suberón, que planteaba el apartado C. Y esto es muy interesante, esta discusión entre legal y política, ¿no? Y demás histórica, porque el rector Guillermo Suberón decía, bueno, las universidades son autónomas, o sea, no son del Estado. Entonces, si no son del Estado, no pueden estar en el apartado B, pero tampoco son empresas privadas, tampoco pueden estar en el apartado A. Lo que les importaba a los rectores, porque fue un movimiento sindical de muchas universidades, de todo el sector educativo, ¿no? Incluso el CENTE, ¿no? El enorme gigante, ¿no? Que es el sindicato más grande de toda América Latina, el sindicato más grande de América Latina, más de 1 millón de afiliados, imagínense, ¿no? Ya imagínense nada, con un peso que pongan cada uno, todo lo que se llevaba el Baster al mes, ¿no? Entonces, ese gran sindicato también incluso tuvo, ¿no? Hubo una resistencia que se empieza a gestionar en la década de los 70, gestar, que fue la coordinadora, ¿no? Que fueron las grandes centrales, los comités ejecutivos estatales, sobre todo de Oaxaca, ¿no? De Michoacán, que fueron en total como 10 o 8 estados que se rebelaron contra el gran sindicato, ¿no? El gran sindicato del CENTE. Es decir, sí, todo el sector educativo, pues los del SUTIN igual, ¿no? Desde el Centro de Investigaciones Nucleares, o sea, el sector energético, ¿no? O sea, todo el sector educativo, de investigación, hubo sindicatos, hubo la creación de nuevos sindicatos. Entonces fue una disputa nacional prácticamente. Pero el epicentro de esa disputa sobre la tentativa del rector Guillermo Soberón pues, fue en la UNAM, porque él proponía efectivamente que hubiera un apartado C, y es una discusión que se dirimió finalmente hasta el 79. O sea, el movimiento empieza en los inicios de los 70. Bueno, en el caso de la UNAM, la primera huelga es del 72 de trabajadores, pero lo que va a detonar esa última gran ola de insurgencia sindical, digamos, el pivote detonador, pues evidentemente es el referente más inmediato, es el movimiento estudiantil de 1968, ¿no? O sea, como que, digamos, hubo un despertar de una conciencia en las universidades, y esto va a politizar a toda una generación de activistas. O sea, cuando golpean, derrotan al movimiento del 68, se viene una diáspora. O sea, es decir, todos los activistas que fueron reprimidos, pues se fueron a diferentes espacios y trincheras. Muchos se fueron a la guerrilla, ¿eh? O sea, se radicalizaron al extremo de que pues, en México no es posible hacer política, vámonos a la guerrilla, ¿no? Otros se fueron al movimiento sindical, se fueron a fundar sindicatos, se fueron a organizaciones populares, otros se fueron, por ejemplo, los de Santo Domingo, y la invasión masiva de miles de ciudadanos de otros estados que vinieron aquí a buscar un terreno para donde vivir, derecho a la vivienda, ¿no? En 71, pues fue en Santo Domingo, ¿no? Que llegaron miles y miles de personas de Oaxaca, de Guerrero, ¿no? De varios estados, pues, nuevos colonos, ¿no? Los Pedregales. Es decir, es una diáspora. Los activistas del 68 se fueron a muchas organizaciones, muchos fundaron partidos políticos, se fundaron el PMS, ¿no? El PSUM primero, el PMT y PSUM fueron los dos primeros partidos después de la desaparición del Partido Comunista. Es decir, la izquierda se tuvo que reinventar, ¿no? A nivel nacional. Otros fundaron revistas, publicaciones, pero muchos se fueron a politizar, ¿no? A organizar trabajadores, se metieron al movimiento obrero, muchos activistas, y también, digamos, el efecto político y despertar de conciencias del propio movimiento, a pesar de la represión, a pesar de la derrota del movimiento. Por eso en el 72 es como un efecto casi inmediato de un despertar de conciencia del sector administrativo, que había estado siempre, digamos, como un simple espectador, ¿no? Se vuelve un sujeto histórico, se vuelve un protagonista de su propia historia y demandan reconocimientos laborales.
porque por ejemplo en el caso de la UNAM no había un contrato colectivo, solamente a través del Consejo Universitario se les otorgaban pues condiciones laborales, ¿no? Pero pues obviamente no estaba regulado por la Ley Federal del Trabajo, porque no se les reconocía como un sector obrero, como trabajadores formalmente, ¿no? Y las universidades pues aprovecharon eso, esa ambigüedad jurídica, les decía yo, de la autonomía, que empezó en 72, empezaron a crecer en 75, hubo otra huelga que se sumaron, apareció el sector de los profesores, que también no solo los administrativos, y ya para el 77 se fusionan esos dos sindicatos y demandan un contrato colectivo, el reconocimiento de un sindicato único, y así como estaba pasando en la UNAM, estaba pasando en todo el territorio. Pero quisiera hablar de la insurgencia sindical porque al mismo tiempo que está pasando esto en las universidades, pasa también, por ejemplo, este, en el sindicato de electricistas, ¿no? Con Rafael Galván, que es como la tendencia democrática. Es decir, fue el último gran intento masivo de los trabajadores, del movimiento obrero, por liberarse de esas cadenas del corporativismo. En el caso del CENTE, el sindicato más charro de charros, ¿no? Surgió la disidencia del magisterio, que se va a concretar en los años 80 como la coordinadora. En el caso del SUTERM, que es los electricistas, se va a crear la tendencia democrática. Fíjense que también tiene que ver con fisuras dentro de la propia élite política. Echeverría no quería a Fidel Velázquez. Entonces, Fidel Velázquez también, a pesar de que controlaba bien a los obreros, también era hasta cierto grado un dolor de cabeza, ¿no? Porque para exigir el control exigía muchos recursos. Para tener el control de un sector, digamos, una organización obrera de masas, pues demanda muchos recursos. O sea, es mucha lana lo que hay que invertirle a un dirigente para que mantenga el control. Entonces, pues también era como ya un dolor de cabeza, porque los dirigentes más fuertes, pues era el de Pemex, ¿no? La Quina, ¿no? Hernández Galicia, la Quina, que pues exigían también lo suyo, ¿no? Y que a veces el poder presidencial también se peleaba con esos dirigentes charros, ¿eh? Si no, ahí está Salinas de Gortari mandando a la cárcel a la Quina. O sea, de repente ya estorbaba, ¿no? Y Echeverría intentó, un poco como decir, vamos a crearle una disidencia también de repente, un poco como que no es que lo fomentara, pero sí, porque sí había una legítima eh, aspiración del sector obrero por independencia sindical, pero esa la dejaban crecer, digamos, ¿no? En este caso Echeverría, y por eso también la tendencia democrática pues tuvo un auge muy grande, muy grande con Rafael Galván, un dirigente impresionante, ¿no? Y que bueno, el movimiento obrero de esa época, década de los 70, se va a alimentar no solo del movimiento estudiantil, se va a alimentar de las derrotas o de la represión de otros antecedentes, que es evidentemente pues, la huelga histórica más importante, yo creo que de las más emblemáticas del siglo XX, que es la de los ferrocarrileros. Fíjense, por ejemplo, en el caso de este, el líder, ¿no? Eh, Valentín Campa, va a ser uno de los asesores del Estunam, va a ser uno de los grandes asesores que va a estar orientando y va a tener una tesis muy interesante. Va a decir, el derecho a la huelga, va a decir, fíjense, porque le va a decir a los trabajadores universitarios, ustedes están en la ambigüedad jurídica, ¿no? Está bien, pero el derecho a la huelga es un derecho constitucional, lo establece la Constitución y hay que ejercerlo, ¿no? Entonces, bajo esa tesis de Valentín Campa, de ejercer el derecho a la huelga per se, ¿no? O sea, dado que te amparas en la Constitución, a pesar de que no está reconocido como organización, es como se desatan las huelgas, sobre todo las 77. Y va a llevar a la represión, o sea, va a haber una represión el 7 de julio de ese año, va a meter a la policía, que aquí hay que hacer un análisis bien interesante porque van a entrar policía, o sea, van a entrar la policía ¿no? de la Ciudad de México, pero no el ejército. A partir de 68, esto es muy importante, eh, ya no va a entrar el ejército,
a entrar la policía, van a decir, pues es lo mismo, sí y no. O sea, al final es represión, efectivamente es lo mismo. Pero la represión que sufrieron los líderes ferrocarrileros, o sea, todo el movimiento obrero previo al 68, no es la misma. O sea, al menos en la Ciudad de México. Porque el ejército, habría que ver qué hace en las comunidades de Oaxaca, ¿no? No estoy defendiendo al ejército, pero sí estoy diciendo que hay un matiz en las formas, las formas represivas. En este caso, el movimiento del 68, si nosotros quitamos de la ecuación histórica el 68, en la UNAM 77 hubiera entrado el ejército. Y la represión hubiera sido como la de los ferrocarrileros, que estuvieron por lo menos los líderes 10 años en la cárcel. Y aquí fíjense cómo se concatena, se unen todos los movimientos, tanto sindicales, los ferrocarrileros, el 68 y el 77, porque el pliego petitorio del 68 eran 6 puntos, y uno de los puntos más importantes era la liberación de presos políticos. ¿Qué quiere decir esto? La liberación de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, los líderes ferrocarrileros. Entonces, fíjense cómo el 68 se alimenta, ¿no? Históricamente se alimenta de la huelga del 59 de los ferrocarrileros. O sea que es 10 años antes, fíjense, 10 años antes. Se alimenta de eso. Una de las demandas legítimas. Un poco como el 132 cuando Peña Nieto va a Ibero y le sacan los carteles de Atenco, ¿no? Que había pasado 6 años antes. O sea, a veces los hechos pasan, pero no se olvidan, ¿no? Yo le llamo como que se decantan, ¿no? Los acontecimientos históricos se decantan, se van al fondo del agua y de vez en cuando una pequeña movimiento de batea ahí reverbera, ¿no? Resurgen, se evocan, ¿no? Aquello que no se olvida, ¿no? Entonces los estudiantes reivindican la represión, el movimiento de los ferrocarrileros con el punto de la liberación de presos políticos y que los van a liberar en 77 producto del 68 precisamente, ¿no? Después de 10 más de 10 años presos, ¿no? Valentín Campa y Demetrio Vallejo, y que ese movimiento también finalmente alimenta o, eh, digamos, ayuda, ¿no? Al movimiento del 77, de la última gran ola de la insurgencia sindical del 77, y que pues no les quedó de otra más que negociar, porque ya no había condiciones. Fíjense, hay una anécdota, esto ya no está en los libros de historia, está en las anécdotas que yo he escuchado de algunos protagonistas, que el secretario de Gobernación, pues era Jesús Reyes Heroles, meten a la policía, evidentemente hay presos, hay detenidos, hay, ¿cómo se llama esto? Despedidos, perdón, y intentan recontratar a los miles de trabajadores, ¿no? Y él Tunam convoca a una reunión en Zacatenco, en el Politécnico, y ahí se suman decenas de, fíjense, por ejemplo, los sindicatos de la Volkswagen, ¿no? O sea, fíjense, el sector educativo, el SUTIN también estuvo apoyando, ¿no? O sea, un sinfín de sectores, no solo era el educativo, ¿no? El electricista, sino también era la iniciativa privada con varios sindicatos en empresas automotrices, ¿no? Y que ahí se van a sumar, se va a hacer un meeting enorme, y entonces ya no era reprimir o el Estado enfrentarse con los trabajadores de la UNAM, sino era con el movimiento obrero. Entonces le miden y llaman a negociar a las partes. Soberón dice, bueno, y la parte anecdótica dice, le dice a Reyes Heroles, dice, es el momento los tenemos con la bota en la cabeza, es el momento de aniquilarlos. Y le dice Reyes Heroles, pues yo me los como a los comunistas, ¿y dónde los cago? O sea, ¿qué hago con esos muertos? ¿Qué hago con esos? ¿No? O sea, no podemos reprimir igual, le dice, ¿no? O sea, la interpretación más o menos es esa. Y entonces le dice, bueno, tienes que sentarte a negociar y tienes que echar atrás tu propuesta de apartado C, porque apartado C era de plano quitarles todos los derechos, no solo el derecho a huelga, que hace el apartado B. Y entonces finalmente los mandan a negociar y se reconoce el sindicato. Y en 79 se vuelve rango constitucional el reconocimiento de los sindicatos a nivel nacional, con la reforma del 79, porque son 50 años de la autonomía del 29 en la UNAM y se da rango constitucional al concepto de autonomía y se reconocen a todos los sindicatos, pero ahí mismo se les pone un candado que hasta el día de hoy padecemos, que es que no puede haber un sindicato único nacional, porque también esa es la intención. Entonces, los sindicatos universitarios reconocen
que aceptan, digamos, que no va a haber ese sindicato único, pero también se les reconoce a todos los sindicatos a nivel nacional de los universitarios. Y para cierre, porque ya me quedan como 2 minutos, decir que es muy sintomático que esa última gran ola de insurgencia sindical se da en los estertores, digamos, en la última fase del Estado benefactor, del Estado social. Después del 70 y tantos, la efervescencia sindical de los 70 viene en 82, la entrada del modelo neoliberal, ¿no? Y que durante toda la década de los 70 es una década fundamental también entenderla y conocerla, porque hubo muchas huelgas, muchísimas en los años 80, de resistencia al modelo neoliberal de lo que estaba pasando en México, de implementar un modelo completamente antisindical, antiobrero, antipueblo prácticamente, y fueron derrotados los sindicatos uno por uno. Se les limaron las uñas, incluso a los propios charros, ¿eh? O sea, los propios sindicatos charros intentaron, amenazaron con huelgas, o sea, digo, no las concretaron, pero estaban también preocupados, ¿no? Por lo que estaba pasando, porque estaban desmantelando finalmente un pacto social, estaban desmantelando que había emergido de la Revolución Mexicana, ¿no? Es que hay mucho que contar, muchísimo de así, pero y que hasta la fecha, pues, decir que el movimiento obrero, a pesar de que está desorganizado, desmovilizado, echado para atrás, que no es el protagonista de eso que vimos con ese movimiento sindical durante el siglo XX, sigue siendo fundamental. Lo que pasa es que es un gigante dormido. Y un ejemplo, y con esto concluyo. Cuando fue lo del gasolinazo, ¿saben por qué se cimbró el país con el gasolinazo? Que fue un par de días nada más, porque quienes se involucraron fueron las centrales obreras charras, en un principio. Lo que pasa es que con ellos es muy fácil negociar, es muy fácil remeterlos al redil, es muy fácil, pero ahí se sintió digamos, el brazo, ¿no? El brazo fuerte del movimiento obrero, aunque haya sido por un par de días. Pero pues esa es la cuestión de empezar a tener conciencia, de empezar a informar y a hacer reflexión en torno a la importancia del poder que tienen los trabajadores aún hoy, aunque nos hagan creer lo contrario, ¿no? De una conciencia de clase. Muchas gracias. Hay una pregunta, dice. La lucha sindical ha tenido algunos cambios en relación a la huelga. Lo que pasa que aquí, miren, si hacemos un comparativo con el movimiento obrero de Europa, por ejemplo, el movimiento obrero europeo, a diferencia del de México, o de muchas partes del mundo, de hecho, el movimiento obrero sí tuvo más independencia en otras partes del mundo. Aquí el movimiento obrero fue fomentado, porque es una cuestión de origen, hay que ir al origen, cómo surge el movimiento obrero. El primer movimiento obrero, o primera organización de la Casa del Obrero Mundial en 1912. O sea, Porfirio Díaz nunca reconoció, a pesar de que ya era un protagonista de la historia del movimiento obrero, organizado por los Flores Magón, por cierto, y que Porfirio Díaz nunca reconoció oficialmente un movimiento obrero. El primero que va a crear una Secretaría de Trabajo en su gobierno va a ser Madero. O sea, es decir, él sí va a reconocer que hay una interlocución con un movimiento obrero y va a reconocer a la Casa del Obrero Mundial, etcétera. Ahí surge y ahí había una independencia. Pero ¿saben quién va a fusionar? Y yo creo que este es como el gran desventaja del movimiento obrero con relación a la huelga, ¿eh? A eso voy. O sea, porque cuando está surgiendo el nuevo Estado mexicano del producto de la Revolución, Álvaro Obregón va a jalar a la Casa del Obrero Mundial y lo va a volver los batallones rojos. O sea, para vencer a Villa y a Zapata, sobre todo a Villa fundamentalmente, va a crear un ejército obrero. O sea, porque el protagonista de la Revolución Mexicana pues fueron los campesinos, eso no hay duda, pero un protagonista que estaba emergiendo y que se adelantó ahí, sí, Álvaro Obregón, era muy listo el tipo, la verdad, se adelantó a que el futuro protagonista iba a ser el obrero y no el campesino, ¿no? En el siglo XX, porque estaba entendiendo perfectamente la Revolución rusa, hizo muy buena lectura. Entonces, por eso es muy importante conocer el contexto mundial para saber hacia dónde se van moviendo las cosas.
Y él dice, pues es el nuevo protagonista, crea y entonces el movimiento obrero se vuelve como un apéndice, se vuelve como parte del Estado que está emergiendo, ¿no? Lo van a fusionar. Por eso una huelga general, por ejemplo, en el sector, en el movimiento obrero mexicano ha sido muy difícil. Prácticamente la única huelga general que más o menos salió fue en 1916, porque Carranza estaba queriendo desentenderse del movimiento obrero, ¿no? Y que no, ya concluyo con esto, y que no entendía lo que está haciendo Obregón, ¿no? Pero la huelga finalmente sigue siendo fundamental, una pieza fundamental. Es la única arma y la más importante que tiene nuestra fuerza, por eso hay que saberla usar con mucha prudencia y con mucha contundencia. Gracias.